Hola a todos y todas, una semana más en Museos en Cuarentena. Les doy la cordial bienvenida a este espacio colaborativo ya en la sesión 24, el 9 de septiembre, en este caso a las 21 horas de Chile. De hecho, parto la transmisión pidiéndole las disculpas sobre todo a quienes se conectan de acá del país, puesto que tuve una confusión sobre todo con el tema del cambio horario. Acá en Chile tenemos la pésima costumbre de hacer esa modificación, por lo tanto tuvimos que aplazar en el caso de Chile el horario de inicio, así que ya realizado eso, el resto de los países conserva su horario habitual. Vamos a dar la bienvenida en este caso a nuestro colaborador de la semana, que viene desde Colombia, y lo voy a presentar en este preciso momento. Y damos la bienvenida a Luis Carlos Manjarres. ¿Cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder participar en este espacio que cada vez toma más representación e importancia en el sector latinoamericano. No, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación y obviamente entender esta pequeña confusión que se dio hoy día. De hecho, te voy a contar una anécdota que estuve recordando en el momento que nos dimos este como pequeño break, cuando comenzó Museo en Cuarentena. Ya esto estamos hablando en marzo, en la tercera sesión, cuando estuvimos con María Gabriela Mena de Ecuador. También nos pasó lo mismo, tuvimos un proceso de cambio de horario y eso, o sea, de verdad que es increíble porque, o sea, cambió de estación y seguimos acá. Todo esto por el tema de la pandemia, así que figúrate, no, me pasó exactamente lo mismo en ese contexto, así que bueno, parte del anecdotario ya también de pandémico personal, pero también de este espacio que se ha vuelto bien importante y colaborativo en este contexto en Iberoamérica. Así que eso, Luis Carlos, mira, y antes de comenzar la transmisión, me gustaría que nos conectáramos a Instagram y luego voy a hacer como una presentación y partimos ya de lleno en la conversación que nos convoca hoy. Así que vamos, voy a empezar el video ahí con bien, amigos de Instagram. Un segundo. Ya, ahí comenzamos el en vivo también, así que bueno, esto ya es parte de todas las semanas, lo mismo, así que la gente entiende este proceso de la conexión. Así que vamos dando la bienvenida también aquí a quienes se conectan por esta otra plataforma. Eh, Hola, buenas tardes, y aquí está Carlos, le mando la invitación y vamos a comenzar. Ahí ya estás invitado. Hola Soledad, ¿cómo estás? Buenas noches ya o buenas tardes. Sí, te veo perfecto y creo que te escucho también sin ningún inconveniente. ¿Tú a mí? Dale, tranquilo, sí, como te digo, ponte cómodo porque esta cosa, como tanta pantalla, termina confundiéndolo a uno, así que mientras, y donde tú te sientas cómodo, quizás nos quedamos con el audio de retorno de Instagram, ¿te parece? Y no hay ningún problema. Lo que sí te iba a decir es que tienes que quitarle o sea, silenciar el audio, pero eso, levantar el micrófono, porque si no, por Facebook no se escucha nada. Listo, estamos completos entonces. Ya estamos en Instagram y estamos en Facebook. Bueno, Exacto. como es hora laboral y los invito a mi casa, van a ver mucho movimiento porque acaba de llegar mi esposo y mi perro, entonces por ahí estarán pasando, si acaso se los presento. Y también hace parte de la cotidianidad y de que ustedes sean bienvenidos a este espacio y de yo poder hablar con ustedes.
Lo allá va. Maravilloso, de hecho, nos parece genial porque en realidad de eso también se trata. O sea, es más, como con todas las personas que hemos compartido este espacio, precisamente hemos invitado a nuestras casas, a nuestro entorno, a quienes se van conectando en la transmisión. Así que bueno, antes de comenzar a conversar ya de lleno el tema museal muy interesante que nos plantea Luis Carlos, quería presentarlo formalmente o informalmente, como quieran entenderlo, pero voy a hacer como una reseña de su bio, sobre todo para quienes no lo conocen. Bueno, Luis Carlos, a quien, bueno, estimo mucho y respeto mucho en términos profesionales y que, bueno, tuve el placer de compartir más, sobre todo ahora en Oaxaca. Obviamente lo conocí también en el reimaginado de Medellín, pero él es máster en museología y gestión del patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en cooperación y gestión cultural internacional de la Universidad de Barcelona y comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana. Participó en el proyecto museológico de Museo de Memoria de Colombia y es curador, o fue curador, de la exposición Voces para Transformar a Colombia. Fue miembro además del Comité de Contenidos Expositivos de la Comisión de la Verdad. En la actualidad es curador de esta palabra me cuesta, territorialización del Museo de Bogotá y es museólogo es museólogo del Museo Interactivo Maloca, también en Bogotá, y actualmente representante legal del Museo Queer o Museo Q, becario del Independent Culture International en el 2019 y del Laboratorio de Gestión de Museos de la Fundación TIPA el 2016. Asistente académico del Centro de Pensamiento para las Artes y el Acuerdo Social de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador de públicos del Museo Efímero del Olvido en el Salón Regional de Artistas del 2015. Así que ahora ya presentado, la bienvenida está. Bueno, tenemos aquí muchas personas conectadas y en primer lugar, y como todas las semanas, partimos por la parte humana también, contextualizando sobre todo en cada uno de los lugares donde estamos emplazados, entendiéndonos como, desde luego, como personas, además de profesionales de los museos. Pero quería saber, bueno, cómo ha sido todo este proceso ya súper largo. En el caso de Colombia y Bogotá también ya vienen de una especie de, o sea, ya empezaron con el tema de la nueva normalidad o la vuelta a esta pseudo normalidad en como en todos los países, hace bastante más tiempo incluso que en Chile. Por lo tanto, quería, bueno, en primer lugar, saber de cómo fue esta experiencia inicialmente, en términos personales y también sociales, y cómo se ha ido como la gente adaptando a esta nueva forma de vida que tan extraña que de hecho yo todavía no, ni siquiera me puedo acostumbrar. Así que cuéntanos un poco más, Luis, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación. No pensé que fueras a leer toda esa cantidad de todo eso currículum. Me gustaría una presentación más sencilla la próxima vez, Ladito. Y bueno, les cuento, pues estamos recuperándonos de COVID. Tuvimos COVID hace el 4 de julio, salimos diagnosticados como positivos. Gracias a Dios nos fue bien, es decir, solamente tuvimos síntomas leves de pérdida del gusto y del olfato. Y ya nos recuperamos. Eso, como a nivel personal, ha sido muy difícil poder pilotear esta nueva normalidad de estar en casa, además cuando uno viene de trabajo comunitario y de trabajo con gente, que es un poco lo que nos atañe y lo que vamos a hablar el día de hoy, esos procesos se ven muy truncados y no es tan fácil manejar la emocionalidad en un país tan desigual como Colombia, en donde las personas con las que trabajo, que son víctimas, sector social LGBTI, y personas con múltiples interseccionalidades y vulnerabilidades, la están pasando tan mal. Entonces, como que ese contexto es un contexto que permea mi día a día.
además de que en Colombia la violencia no está en cuarentena y la violación de los derechos humanos no está en cuarentena, lo cual también hace un poco complejo estos temas, porque los espacios de participación, de exigibilidad de derechos, están muy restringidos. Entonces, como que manejando todas esas emocionalidades, también teniendo estrategias de autocuidado para no cargar con tantas cosas que además no son solucionables por parte nuestra o que no es tan fácil encontrarle una solución más en cuarentena, pero sin dejar que nuestra voz de protesta circule. Eso en términos sociales Colombia, internos, personales. Y hay un tema muy importante sobre el sector de los museos en general, que creo que la cuarentena hizo por fin en Colombia que existiera un efecto de campo. Es decir, hemos participado en muchos espacios de participación, en muchos espacios de encuentro, de concertación. Este es uno de esos espacios que se crea, pero en Colombia se organiza la Alianza Colombiana de Museos, que es un espacio en el cual venimos participando varios colegas del sector, que busca generar otra voz que evidencie las crisis históricas que tienen recibiendo el sector de los museos en Colombia, el abandono institucional estatal que se acrecenta y se evidencia en medio de la pandemia. Entonces, creo que han sido tiempos de mucha producción también, tiempos con mucha exigencia, y bueno, así la llevamos, muchos museos tratando de sobrevivir, como lo mostró Esteban al principio. Yo actualmente estoy vinculado a 3 museos. Un museo de ciudad, que es el Museo de Bogotá, con la estrategia de territorialización, un museo de ciencia, que es Maloca, que tuvo un impacto importante porque es una institución privada en la cual su 70% de los ingresos viene de taquilla. Entonces se podrán ver lo difícil que ha sido ese escenario para el museo. Sin embargo, lo están manejando muy bien, estamos en flota. Y con Museo Q, que Museo Q es una organización autónoma sin ánimo de lucro y autogestionada, que nos dedicamos en muchos espacios también a dar consejos sobre cómo sobrellevar estos procesos. El Museo Q pasó algo bastante particular, y es que la forma en la que veníamos operando es la forma en la que muchos museos tuvieron que operar en pandemia. Ya podemos hablar de eso. Exacto. Hoy, ya partiendo el tema, porque creo que he visto una súper buena introducción y hablaste muchísimas cosas interesantes, pero me quedó la duda y no quiero que se me olvide y se me pase esto, porque me llama la atención lo que mencionaste sobre Maloca, un contexto ya creo que es transversal. Los museos privados, sin lugar a dudas, han sido los más afectados precisamente por su dependencia económica de la taquilla. No solamente en Colombia, sino que en distintos lugares. Pero además, en el caso de Maloca, si no entiendo, tiene que ver, además de ser un museo de ciencia, es un museo interactivo. ¿Es así? Por lo tanto, ahí hay un tema que a mí me interesa mucho, como que me tiene muy intrigado en lo personal, que tiene que ver cómo estos espacios, como Maloca específicamente, acá en Chile tenemos el Museo MIM, Interactivo Mirador, el Museo Interactivo Mirador, que también tiene esa dependencia de la interactividad con el público, interactividad física principalmente, al menos en el caso del MIM de Chile. Yo no conozco Maloca, pero entiendo que tiene estas características también. Tú hablaste de que han manejado bien ese aspecto y me gustaría que compartiera un poco cómo va con el tema, cómo le dan la vuelta sobre todo a ese ámbito. Bueno, el primer ejercicio que hicimos desde Maloca fue preguntarnos cuál es nuestro centro, nuestro foco y cuál iba a ser nuestro rol social para responder y ayudar en la pandemia. Y en esos diálogos nos acercamos a la Secretaría de Educación, con la cual empezamos a hacer un proceso que se llama Maloca Aprende en Casa,
que consiste en cómo el museo llega hasta las casas y cómo el museo además apoya los procesos educativos y escolares de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Esto incluye un material que circula en redes y incluye un material pedagógico, pero también una línea de atención para esas familias, para poder ayudar. Se llama como, la idea o el concepto es Maloca Tutor, y es que los malocos, que son los mediadores, puedan ayudar a las tareas de las casas y a lidiar con estos procesos de la educación que exige esta pandemia. Ese fue un primer ejercicio. Actualmente estamos en proceso de reapertura y este proceso de reapertura incluyó diseñar unos recorridos, que recorriéramos el centro interactivo a partir de unos recorridos que tuvieran sentido con el contexto que estamos viviendo. Y esos recorridos son explicarle a los visitantes cómo hemos sobrevivido, pero también hablar de cómo nos conectamos y la tecnología que hay en la cotidianidad de cómo nos conectamos, y también un recorrido para incentivar el principio básico de la indagación con la curiosidad. Esto, además, solucionando los temas de interacción, porque no podíamos reducir la interacción con los módulos y con las experiencias, razón por la cual se hicieron unas medidas de seguridad de que cada interacción, cada grupo va acompañado con una persona que nos ayuda con la bioseguridad y limpia cada equipo para poder garantizar la interacción. Qué buen antecedente, porque bueno, entiendo también que Maloca es uno de los primeros museos, porque, o sea, quiero corroborar la información. Tenía entendido que ustedes en Maloca específicamente habían sido uno de los primeros que abrió o intentó abrir o que se adelantó ante ese proceso. ¿Es cierto aquello? ¿Siguen en ese proceso como de apertura desde hace más o menos un mes y medio que están con ese tema ya recibiendo público y así con este mismo criterio que tú me mencionas de interacción? Sí, desde julio empezaron los procesos de reapertura de Maloca, y estos procesos incluían atención solamente los fines de semana, y hubo unas cuarentenas localizadas o sectorizadas, y estas cuarentenas se hicieron que volviéramos a cerrar, pero ya estamos otra vez abiertos. Buenísimo. Interesante, como te digo, tenía mucha curiosidad con respecto, porque tampoco en el Museo en Cuarentena hemos abordado sobre todo los museos de esa característica, como museos más bien de índole científica, interactivos, porque siento que hay un mayor problema precisamente por esa pseudo dependencia de los módulos interactivos físicos específicamente. Así que me parece bien, me queda muy claro y creo que es un antecedente para quienes nos están escuchando, que es muy probable que vengan también algunas personas de esa área. Ahora, como pasando a tu tema en particular, y sé que has estado súper ocupado, imagínate, trabajas o estás vinculado a tres museos, obviamente también desde tu enfoque, que es un enfoque social. Tengo entendido que igual estás trabajando con un proyecto de becas museográficas, además, eso si no me equivoco es por también otro aspecto que tiene que ver con las becas museográficas para vivir juntos. Cuéntanos un poco también de ese proyecto, está súper interesante igual. Bueno, ese proyecto surge como una iniciativa del Museo de Bogotá, que es un museo de ciudad inscrito al Instituto Distrital de Patrimonio de la ciudad. Este ejercicio que se hizo de las becas del museo, de proyectos museográficos para vivir juntos, consiste en brindar una oportunidad para que los artistas de la ciudad continúen con su creación, y los museólogos y los museógrafos continúen con su creación. Hay tres líneas. Un poco nos interesaba explorar proyectos museográficos con múltiples metodologías,
pero sobre todo que nos ayudaran a pensar tres cosas. Cómo vivir sin miedo, cómo vivir las dificultades, cómo vivir el entorno, y al final esa articulación de vivir nos llevará a una reflexión de convivir juntos y de imaginar una ciudad incluso en medio de la pandemia en la que nos mantengamos unidos y con un espíritu colaborativo. Esa beca recibió 89 propuestas, bueno, recibió 69 propuestas y otra beca, que es una beca de fortalecimiento digital de los museos, recibió 19 propuestas. Actualmente premiamos, ya se anunciaron los ganadores y seguimos con el proceso de acompañamiento técnico para justamente crear esos espacios de autorrepresentación y de construcción y apoyar los procesos comunitarios en la ciudad. Este también es otro de los ejercicios que hemos hecho en pandemia. Y creo que nos resta hablar de residencias. Sí, de hecho. De la residencia, en este caso de Museo Q específicamente. Sí, con el Museo Q veníamos planeando también la reapertura de unas residencias artísticas que posibilitaran la autorrepresentación y que posibilitara que los artistas del sector social LGBTI continuaran con su trabajo y siguieran circulando su obra y fortalecieran durante estos tiempos de pandemia con el acompañamiento técnico del Museo Q algunos aspectos y que ellos estuvieran interesados en profundizar durante la residencia. Entonces se creó un laboratorio digital que realmente ha funcionado como una red de cuidado, una red para estar en contacto y para no perder esa comunicación con nuestra comunidad directa, que es la social LGBTI. Actualmente estamos en nuestra última temporada de residencia, cada temporada cuenta con 5 artistas. Cada artista publica lo que trabaja o experimenta durante la residencia durante la semana y con esos componentes se están generando nuevos procesos curatoriales y nuevos procesos de denuncia y de representación, porque cada artista tiene sus propias preocupaciones. Lo pueden seguir en las redes de Museo. Yo creo que este es un panorama bastante pues complejo de cómo distintos museos en los cuales he estado vinculados hemos respondido a la pandemia. No solamente desde lo virtual o lo digital, pero sí todos con una necesidad de unión y de conexión que es muy importante mantener en estos tiempos. Sí, y bueno, y ahí entramos ya de lleno a tu tema, hiciste la referencia. ¿Qué pasa entonces con o con otros museos específicamente? Porque tú en la temática planteada hoy hablaste de una crisis de autorrepresentación específicamente, pero me llama la atención porque, bueno, le das también el apellido en tiempos de pandemia, pero podemos hablar también de que esto es una herencia, o sea, no se detonó esta crisis de autorrepresentación en este preciso momento, sino que puede haberla agudizado. Cuéntame por qué lo defines como una crisis específicamente y también entendiendo ese concepto, cómo los museos hoy en día y ojalá también en el futuro puedan darle vuelta a esa misma crisis, o sea, entendiendo que también los museos o muchos museos se comportan de una forma súper hermética, donde claramente también hay una representación de los otros desde una perspectiva súper como hegemónica. Sí, yo creo que para introducir el tema, y un poco para contarles a quienes nos están escuchando, yo le decía a Esteban, si me invitas, me invitas a escucharme, a quejarme, porque realmente estos tiempos han sido tiempos muy difíciles en el sentido, muy difíciles para el movimiento social, muy difíciles para las voces subalternizadas y para las voces que le queda muy difícil acceder a los espacios privilegiados y hegemónicos de poder y de representación. Y esto parte desde una reflexión que la participación y el trabajo comunitario es lo que posibilita poder crear una autorrepresentación dentro de los espacios museales. Y justamente lo que hace la pandemia es
desestabilizar o romper esas dinámicas de incidencia y de veeduría ciudadana que las comunidades hacen, muchas hacen, en los espacios museales. Muchas otras de esa veeduría ciudadana la hacen también a través de una estrategia de cuidado. Y es, yo estoy en el museo, yo me siento parte del museo, yo cuido el museo, por tanto puedo influir en la autorrepresentación. Lo que hace la pandemia es justamente romper esos lazos y esas dinámicas sociales y esas conquistas que las comunidades que han labrado durante años, las empiecen a perder, porque ya es mucho más fácil que los museos funcionen como plataformas de amplificación de la voz pero no posibilitan que esa población tenga la voz propia. Y hay muchas poblaciones que no necesitan que el museo les dé voz. Y ser plataforma o ser medio no necesariamente representa o significa una autorrepresentación radical o crítica de las organizaciones. Es decir, yo le decía a Esteban en algún momento, yo no creo que la autorrepresentación pueda fluir de la misma manera en el medio digital. Es decir, no creo en la autorrepresentación digital. Muchos de ustedes dirán, no, pues claro, un perfil en Facebook y un perfil en Instagram o una imagen en estas redes pasan por la decisión de que sí, pero ahí hay unas limitaciones que están dadas por la pantalla, que están dadas por las herramientas, que están dadas por lo que te posibilita. Por ejemplo, en el caso del Museo Q, todos los temas de los desnudos, que es un tema esencial para poder autorrepresentarte como el sector social LGBTI. Cuando tú has construido tu cuerpo, lo quieres exhibir y mostrar y lo haces a través de un performance, no lo puedes hacer por Instagram. Entonces esa autorrepresentación se ve cohibida por las reglas de la digitalidad, por las reglas de los privados y de unos intereses que hay detrás de estas empresas tan complejas, ¿no? Eso como por introducir, sumado además de la dificultad de mantener lo colaborativo y lo comunitario y de que el sector y el movimiento social se siga fortaleciendo, por ende construyendo identidad y por ende autorrepresentándose la autorrepresentación. Creo que muchos procesos están en pausa. La autorrepresentación ya era difícil prepandemia y creo que va a ser muy difícil en espacios de pospandemia, justamente por la imposibilidad que nos plantea de encontrar. Sobre todo hay algo que yo he estado pensando mucho y es, ya hablaremos del tema de la otredad y la subalternidad, de quién representa el privilegio y quién no. Pero hay algo muy importante o que imposibilita la pandemia y es pensarse que los museos sean más asertivos de lo que ya eran. Es decir, nosotros ya nos habían educado en la desconfianza y en desconfiar en el otro. Ya los museos determinaban quién era el otro, cómo se nombraba el otro, y a ese otro yo lo respetaba, o lo aceptaba, o lo toleraba, pero ahora desconfiamos también del cuerpo que se asemeja a mí, o desconfiamos hasta del cuerpo que antes no me habían enseñado a desconfiar. Entonces creo que ese asunto de la desconfianza es muy importante y es algo, yo siento que es una estrategia para que seamos más débiles. Esa atomización, individualización y que nuestras casas sean nuestras cápsulas de producción y de consumo es algo muy cómodo para que no tengamos una voz fuerte y no seamos incómodos. Por eso quería hablar del tema de estoy un poquito contrariado, estoy muy contrariado por encontrar esos canales de autorrepresentación que no sea mediado por esto, porque eso no me representa o no puedo expresar emociones, no puedo expresar un montón de presentaciones y de ser que se quedan traducidos a códigos de video, de imagen, de dimensión.
Sí, interesante tu análisis. De hecho, ahora que lo comentas, me parece extremadamente profundo y es tal, todas estas plataformas tienen una serie de restricciones partiendo lo que tú comentas, específicamente con respecto al tema del cuerpo, siempre, bueno, además de los tabúes que están súper como establecidos socialmente en nuestra cultura. Nos encontramos con esta serie de, como de marginaciones con respecto a claro, la utilización de nuestro cuerpo para poder expresarnos libremente. Eso es una tendencia y lamentablemente al menos estas redes sociales no nos van a ofrecer una solución, como dices tú, se siente una ausencia de esa presencialidad. Y lo otro que me pareció muy potente es lo que estaba diciendo. Efectivamente, yo también estoy bien como agobiado con ese tema. Es que la pandemia nos ha, no sé, obligado de alguna otra forma a ensimismarnos, a perder esos vínculos sociales como cercanos. De hecho, aquí en Chile también, pues, cuando partió esto, ¿no? Estábamos en una crisis importantísima y eso de alguna otra manera como que disolvió al menos de una forma física la masividad y el trabajo colectivo que se está desarrollando en fin, de ciertas luchas específicamente de diversos sectores, porque aquí hubo una detonación de problemas sociales diversos en la crisis chilena específicamente, pero claro, todo eso ha ayudado también por la crisis de la pandemia y con las políticas restrictivas del mismo Estado. O sea, de hecho, durante este proceso se han fortalecido leyes que, por ejemplo, nos coartan las libertades. Nosotros, de hecho, desde octubre del año pasado estamos con toque de queda, algo que no estábamos acostumbrados. O sea, como que habíamos perdido la costumbre al tema de la dictadura, pero ahora ya prácticamente se hace habitual. Partió primero por el estallido, pero se sostuvo por un tema o disque sanitario, pero finalmente todas esas medidas nos han impedido vincularnos socialmente y destruir o los cimientos un poco de este movimiento. Así que me parece como súper profundo lo que estaban mencionando. Sí, yo creo que el movimiento social sigue vivo, pero es muy restrictivo, está amarrado y tiene pocos canales de poder manifestarse. Eso como, porque el movimiento social latinoamericano sigue y sigue fuerte, eh, y la inconformidad creo que se hace más evidente, sobre todo porque eh, la pandemia evidenció que los reclamos que teníamos Chile, Ecuador, Colombia, eh, Bolivia. Bolivia son reclamos justos y que son reclamos que son derechos esenciales y que necesitamos que las instituciones, que los museos, que todo el mundo se sume a esa voz, porque es un bien común y colectivo, es la única forma de pensar en sobrevivir y salir juntos. Así es, y bueno, entendiendo lo que estabas mencionando, eh, háblanos un poco entonces de cómo entonces los museos hoy en día deberían generar esos espacios de una mayor apertura para que las personas creyeran en ellos. O sea, en realidad no sé si recobrar la confianza, ganar confianza, no sé cómo usar el término, pero básicamente eso que tú hablaste de que existe ya por un tema de formación o de formación de la sociedad, como nos educan quizás, de ahí hay una desconfianza con el otro. ¿Cómo entonces los museos también generan esa sensación en las personas, de confiar en ellos, de que efectivamente nos podamos acercar a estos espacios y aportar nuestra voz, nuestra mirada? ¿Cómo podemos lograrlo en este momento? Sí, yo siempre he dicho que los museos deben ser laboratorios para poder reconstruir que ser un lugar de encuentro. Y en este proceso creo que es muy importante que nos capacitemos y que nos eduquemos quienes trabajamos en museos frente a múltiples preguntas, como pensarse cuál es la memoria traumática que se está ocultando, eh,
cuál es el potencial de cada museo para ser un museo de derechos humanos. Siempre creo también que los museos latinoamericanos siempre han funcionado en paralelo a una emergencia social, ¿sí? Ahora la emergencia visible es el COVID, pero cada uno de nosotros tenemos comunidades que tienen necesidades básicas y satisfechas. Y de ahí es de donde surge la museología social, y de ahí es donde surge la museología dialógica, y de ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para una curaduría activista o una museología militante que posibilite a las personas construir o reimaginar un futuro. Entonces yo creo que en estos tiempos en los cuales vuelven y separan, estos tiempos donde vuelven y se fragmentan los procesos comunitarios y colectivos y el tejido social, el museo debe hacer más énfasis en esa unión. Y esa unión solo es posible cuando el museo es autocrítico y cuando el museo entiende quiénes son los que se están quedando fuera del relato y quién tiene el privilegio de autorrepresentarse y quién se determina o se define definiendo el otro desde la negación. Y ahí hay algo que nos ha enseñado mucho la teoría queer, y es entender el privilegio, entender la subalternización, entender cómo funciona el sistema de poder, cómo ese sistema de poder se fortalece o se construye por la interseccionalidad, y cómo la teoría de desestabilizar los sistemas, por ejemplo, la teoría queer llega, o el pensamiento sexodisidente, es un gran sistema de disturbios que tensionan y desestabilizan no solamente el orden cis heteropatriarcal, sino que desestabilizan todo el sistema, porque si yo puedo desestabilizar el orden binario de hombre y mujer, puedo cuestionar también el sistema de subalternidades y privilegios, o puedo desestabilizar también los relatos nacionales. Entonces yo creo que esta pandemia nos enseña a los museos en que, así como muchos tuvimos que responder y tuvimos que trabajar mucho por seguir ofreciendo y dando una oferta, sea educativa, expositiva, a través de las redes, también tenemos que tener esa misma capacidad de reacción tan rápido como el contexto nos exige. Y en este momento el contexto nos está exigiendo que los museos se atrevan a incluir y a permitir que la autorrepresentación incluya, o que la autorrepresentación esté en los museos. Y que esa autorrepresentación además sea incluyente, accesible, cumpla todo eso. Hay múltiples estrategias para lograrlo. Sigue siendo un reto el tema de la pandemia y el tema del distanciamiento social, pero tenemos que empezar a trabajar al menos en preguntarnos cómo está conformada nuestra población. Si no podemos trabajar con las comunidades, pues vayamos hacia adentro, investiguemos y descubramos entre todos y hagamos público que estas colecciones están excluyendo a las mujeres, o que estas colecciones están excluyendo al sector social de Medellín, o que estas colecciones están instrumentalizando a los indígenas y a los afros, que hemos sido sistemáticamente racistas en las instituciones. Entonces yo siento que las instituciones son tímidas en reconocer estos espacios. Por eso muchas veces yo digo que si no lo puedes hacer dentro de la institución, crea tu propio museo para que seamos museos anormales, en el museo, y menos instituciones patriarcales o edificios patriarcales, con colecciones y con restricciones y con sistemas de exclusión tan fuertes. Pues, si quieres, no sé, contame si tienes otra pregunta, porque puedo extender. No, dale, de hecho, extiéndeme un poco. Tengo otra pregunta, pero está súper interesante tu relato, porque es verdad, o sea, los espacios en realidad tienden a perpetuar ciertas formas de pensamiento, como dices tú,
binario, patriarcal, y también, finalmente, no sé, invisibilizan sobre todo estas problemáticas. Es más, ahí hablaste del tema de, sobre todo que a mí me preocupa mucho el tema de la usurpación cultural muchas veces, claro, los museos, sobre todo museos de carácter nacional, eh, realmente utilizan el patrimonio y hablando de representación y autorrepresentación, de ninguna forma integran en su relato, sino que todo lo contrario, a estas comunidades indígenas, entre otros. También me pasa, y quería preguntar, sobre todo en el caso colombiano, que tienen un tema ahí como permanente, de forma lamentable, pero una crisis como de violencia y también que genera mucha migración. De hecho, aquí en Chile, si no me equivoco, ahora con el tema de Venezuela, como que subió mucho más esa población migrada en el país, pero anteriormente había sido Colombia y me parece que así en toda la región. Como también en ese mismo sentido los museos igual se transforman en un aporte para esa problemática y sobre todo en este preciso momento. Sí, pues realmente, digamos, incluso con el tema de las migraciones, que también son otra de las sociedades vulneradas y que están fuera de los sistemas y que tienen un impacto súper fuerte en los sistemas de opresión, es muy claro. Por ejemplo, en Colombia hemos tenido un proceso de expulsión. Somos un país con un perfil de inmigración y de expulsión del 10%. Y creo que es muy importante también, y ahí quisiera, un poco para responderte también tu pregunta de qué es lo que tenemos que hacer desde los museos, y ahí vuelvo a la idea de posibilitar la autorrepresentación, pero que esa autorrepresentación no sea una autorrepresentación de gueto. Es decir, una autorrepresentación el sector social LGBTI puede decir lo que sea, pero que lo diga aquí. Los migrantes tienen su espacito acá y yo voy como con un listado diciendo, sí, claro, yo cumplo con todos estos estoy comprometido. Ajá, pero no generan una dinámica que posibilite ampliar el sujeto político de derechos. Es decir, lo que nos enseña la teoría queer es que el sistema de opresión es un sistema que funciona, no funciona con estructuras separadas y fácilmente diferenciables. Es decir, la violencia estructural, simbólica y cultural que le cae a las personas del sector social LGBTI no es distinta necesariamente a la violencia que reciben las mujeres o la violencia que reciben las mujeres trans o en el racismo. ¿Sí? Estas estructuras de poder y estas estructuras no operan autónomamente, sino que se sobreponen unas a otras y tienen sus propios órdenes de poder y de faltanidad. Entonces, los sistemas, un poco lo que los museos deben de explicarle a los visitantes y posibilitar que las organizaciones se empoderen es, los sistemas de opresión son complejos. Las estructuras de opresión se entrecruzan y entran en intersección. Y la única forma en la que nosotros, como personas subalternizadas, podemos luchar contra esas estructuras de opresión es que luchemos juntos y juntas y que luchemos a la vez y que nuestros relatos, nuestras luchas se dialoguen. Por ejemplo, el museo, el sector social LGBTI no podría haber logrado lo que ha logrado sin los avances de la lucha feminista. Entonces, eso es muy importante, que todos aquellos que estamos en la periferia y que no estamos en el centro, podamos autorrepresentarnos, podamos poner esa autorrepresentación en diálogo y podamos entender que solamente uniendo fuerzas y juntando esas luchas y ampliando el espectro del sujeto político, podemos lograr conquistas en este sistema. Te escucho perfecto, Luis. ¿Te quedaste? Ahí sí. Sí, a mí me parece claro que también, bueno, debe ser el camino, pero por lo general también es bien compleja es bien complejo establecer esos diálogos, sobre todo articulados
por el museo, por las mismas comunidades, para que obviamente lleguen a esos encuentros. O sea, finalmente lo que tú estás igual mencionando es que el museo más que ser un órgano, una institución como de beneficencia o algo por el estilo, sino que sea un órgano de mediación sociocultural y permita, bueno, obviamente se permea a sí mismo, pero permita que se propicien estos espacios de diálogo, y entendiendo que también en estas instancias de diálogo deben haber, sí, diferencias, deben haber discusiones, pero para llegar a diversos puntos de encuentro con ciertos fines comunes, en este caso obviamente el bien común de todas estas comunidades, que sobre todo, como dices tú, hablan quizás desde los márgenes, pero entendiendo eso, como ciertas instituciones que son súper como tradicionalistas, yo hablo, no sé, museo, siempre hablo como un poco mal de los museos nacionales, me van a disculpar mis colegas, sobre todo acá en Chile, pero la verdad es que hay sobre todo desde el Estado, como una intención de perpetuar estos mismos códigos. O sea, de hecho aquí en Chile, con el Museo Histórico Nacional, nos encontramos con una exhibición que en su momento fue censurada, fue bien polémica por incluir diversas temáticas que no eran de la, de la gran mayoría. Y obviamente se van restringiendo estos mismos procesos. De ninguna forma tampoco hay representación de las comunidades en los discursos museográficos, museológicos de esas instituciones. Entonces, ¿cómo de alguna otra forma podemos conseguir desde afuera, si es que ya desde adentro no se puede, sobre todo en esas instituciones tan tradicionalistas, que se permeen y finalmente se abran a esta instancia? Hay varias metodologías. Yo quisiera compartir un texto que escribí justamente en cuarentena, que se llama Curar la desigualdad, porque también vale la pena pensar que los curadores y curadoras en los museos somos como unos de esos que tenemos un privilegio también dentro de la misma institución versus los educadores. Que también esos privilegios hay que reconocerlos, hay que subvertirlos. Y lo que yo quería, lo que yo justamente busco en este texto es contar cómo curar la desigualdad y cómo debemos acabar las desigualdades y cómo lo podemos hacer desde los museos. Creo que lo más grave es que la gestión de los museos se convirtió en un centro de privilegio. Es decir, son las altas élites, son los gobiernos, aquellos quienes toman la decisión de qué se representa, cómo se representa y qué determino como otredad, y a quienes excluyo de este relato nacional. Y eso lo hacen justamente para mantener el status quo. Siempre hay algo importante que he dicho, y es: tenemos que trabajar, o sea, no hay que alejarnos de la institucionalidad, hay que seguir. Yo creo que los museos caminan despacio, pero caminan, y eso lo muestra la pandemia. Aquellos que logren sobrevivir siguen avanzando. Y tenemos que entrar con la de ellos y salirnos con la nuestra. Por eso es que ahí es cuando yo acuño el término de museología militante, y es: si tú tienes claro cuál es tu postura, a quién quieres ayudar, cómo quieres ayudar, al menos con pequeñas luchas y pequeñas conquistas, vas haciendo mella y vas generando esos cambios y esas transformaciones. Entonces creo que tenemos que llegar al punto en que la gestión de los museos vuelva a ser un acto político y una práctica social para todas y todas, y no para algunos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender este campo como un campo, como una práctica, como una lucha por la libertad, por la igualdad, por la justicia social, para desmantelar esos sistemas de opresión. Ahora, yo vengo de un sistema, yo soy comunicador de base, entonces toda mi estrategia de comunicación para el cambio social la aplico a la comunicación. Y cuando no aplico la estrategia de la comunicación para el cambio social,
aplico temas de trabajo social y de atención psicosocial. Entonces, creo que es esta confluencia de saberes y esta poner el dispositivo cultural del museo al servicio de las necesidades de las comunidades y de las luchas es lo que tenemos que poder lograr para poder conmemorar juntos, poder encontrar, poder soñar, imaginar futuros posibles. Yo creo que eso es muy importante. Este documento que menciono tiene un pequeño listado al final en el cual se, se dan las pautas, entre ellas, por ejemplo, que los museos dejemos de hablar de productos y empecemos a hablar de procesos. En los museos ninguna necesidad institucional esté por encima de las necesidades de la comunidad y de los públicos. Eso es otra cosa que nos hace mucho daño el sistema de economía cultural, economía naranja y todos estos sistemas en donde nos miden por indicadores y quiénes entran y cómo entran. Claro. Economicista. Sí, de todas maneras, eso lamentablemente, y bueno, igual esos términos están súper establecidos, pero como dices tú, más bien creo que la museología social y en general debería acercarse más bien a disciplinas sociológicas, como menciona, como a las disciplinas humanas, más que a las disciplinas económicas específicamente. Cuando pasamos al otro plano, ahí se subvierte todo el sentido último que yo al menos entiendo de estos espacios, como dices tú, bueno, son espacios de comunicación súper potentes, son medios de comunicación también, pero desde luego deberían cumplir un rol fundamental en la sociedad y un rol de apoyo, de colaboración, de diálogo y en realidad deberían propiciarlo siempre y tenerlo siempre como uno de sus ejes fundamentales de trabajo por sobre el tema de generar ingresos, de contar público, como decía el Germán la semana pasada con contar ganado, que es muy cierto, o sea, lamentablemente muchos museos siguen pensando que esas son las cosas prioritarias de su trabajo y la verdad es que, claro, se está perdiendo, al contrario, incluso muchísimos recursos en algunos casos son públicos, en otros privados, y bueno, allá ellos con ese dinero, pero lamentablemente muchos financiamientos públicos se están perdiendo en otras cosas, en otras opciones más que en tratar de generar apoyo y vínculos sociales con las personas. Así que hoy, Luis, mira, estamos casi en una hora de transmisión, ha estado súper interesante, pero te quería, bueno, leer unos comentarios, obviamente algunas preguntas que hay acá en las plataformas, pero en primer lugar, bueno, a todos les llamó muchísimo la atención tu texto. Nos preguntan dónde lo pueden encontrar. Yo te quiero invitar, obviamente, a si puedes compartirlo también en el muro de Museo de los Museos de esta transmisión para que la gente pueda tener acceso, porque está súper interesante algunas cosas que planteaste. Sí, está en inglés. Se consigue así como curar la desigualdad en la plataforma de Lixi, pero yo lo comparto. Claro que sí. Buenísimo. Así que mira, voy a, como te digo, leer algunos comentarios. Ah, mira. Por ejemplo, tenemos acá desde Facebook nuestro amigo y, bueno, presidente de ICOM Chile, Leonardo Millado, y dice, bueno, comentarios principalmente, los cambios al interior de la institucionalidad son las conquistas más satisfactorias. Y efectivamente, quizás, como hablas tú, son unas luchas que se dan en pequeñas batallas, pero a la larga terminan siendo como buenos triunfos para todos, no solamente como en términos individuales. Así que ese es un comentario de Leo acá desde Chile. Tenemos también desde un saludo desde, mira, de Ecuador también, o sea, perdón, de Colombia, la Tatiana Quevedo, te mando un abrazo también en la transmisión. Tenemos aquí a Susana Cruz,
que no menciona desde dónde, pero que se siente, bueno, muy admirada con tus palabras, sobre todo por el tema que estuviste hablando sobre que el museo fuera un espacio de batalla cultural específicamente para estas, sobre todo estas comunidades. También, mira, por ejemplo, Romina Herrera dice, las estructuras de poder se derrumban en conjunto, o sea, claramente ahí reforzando lo que tú estabas mencionando, o sea, si no trabajamos colaborativamente, no va a haber por dónde. Ah, mira, aquí el fan club de, de Luis, dice Marcela Yorda, de Argentina también. Así que como te decía, bueno, aquí tenemos audiencia de toda Latinoamérica que está mandando muchos cariños, más que preguntas en realidad, porque siento yo que estamos todos de alguna otra manera muy de acuerdo con palabras, obviamente reforzaste ideas súper interesantes también, que quizás han estado dando vuelta. A mí lo que me llamó harto la atención fue ese tema de el encapsulamiento, en lo que se ha transformado este espacio como del hogar, donde uno se siente bastante seguro, pero que finalmente, claro, si uno lo entiende como es una disolución de estos elementos sociales, así que me quedó bien dando vuelta en la cabeza ese tema. Así Esto es que, una forma de Luis, control, o sea, así de sencillo, esto es una forma de control y esta forma de control le es muy útil a muchos poderosos, y lo digo en masculino, eh, porque son prioritariamente hombres blancos, eh, quienes les interesa que nosotros y nosotras no estemos en las calles. Eh, yo tengo un par de preguntas, o sea, a mí me gustaría también, yo sé que lo que les estoy contando no es tan fácil de implementar, sí, como también mucho, por eso en algún momento le dije a Esteban, titulémoslo Museotopías y la crisis de la autorrepresentación, eh, porque también siento que la museología social a veces se queda en utopías, y esto que estoy contando también puede quedarse en una utopía, pero una utopía que yo intento mantener la llama y tenerla como norte, ¿sí? O sea, lo que yo quisiera hacer, lo que yo busco en estos espacios es que esa llama inspiracional de que sí se puede, de que se pueden lograr pequeñas conquistas desde lo institucional, que se puede transformar, que los museos pueden ser detonadores de cambio social, se pueden hacer si empezamos al menos desde la autocrítica. Si nos preguntamos si el museo es un lugar donde debe caber toda la realidad y todo el universo y todo lo que está en la cotidianidad, porque estamos excluidas, porque estamos tantos por fuera, porque estamos tantos en la periferia. Eh, y yo creo que también eso solamente es posible con estrategias de participación real, pero sobre todo que los museos empecemos a escuchar y empecemos a hacer preguntas, y no preguntas condicionadas en las cuales yo direcciono la respuesta, sino que me atreva a dejar el poder y a dejarme interpelar por un cuestionamiento de una pregunta incómoda. Creo que esa es la única manera en que nosotros podemos romper con estas dinámicas de alternización y de subalternidad y de poder. Eh, eso sería como una invitación. Yo sé que es difícil, que no es fácil, que muchos lo estamos intentando, que a veces tiramos la toalla, pero tenemos que ser militantes hasta lograr transformaciones con pequeñas conquistas. Y si unimos todas esas pequeñas conquistas, se lograrán grandes cambios sociales. Sí, qué bonita invitación para cerrar, Luis, y aunque en estos tiempos es súper difícil, también lo hemos hablado en todo este periodo, que hay un temor también en el rubro, bueno, y así como en todas las otras áreas, de levantar, de alzar las voces, sobre todo, no sé, cuando los museos son espacios también laborales, hay un riesgo de generar como conflictos, estos ruidos, finalmente nos impiden generar esas mismas transformaciones, como tú bien mencionabas, hay mucho que hacer. Hoy se puede transformar en algo muy complejo, pero no por eso imposible. Hay que saber hacerlo, saber cómo generar
transformaciones, y como también muy bien lo mencionaste, creo que solos no podemos hacerlo, así que de alguna otra manera tenemos que seguir trabajando ahí colaborativamente al interior de estos espacios y también con las personas. Así que hoy yo estoy muy feliz de poder haber compartido esta hora contigo, ha estado extremadamente interesante. Yo sé que también a la gente acá se le ha hecho muy poco, como todas las semanas, el tiempo. Y nada, quería darte las gracias por participar, por formar también parte de esta red de afecto en este periodo bien difícil para todos. Así que ahí mantenernos todos juntos, unidos en lo que nos va quedando por delante. Y antes de, bueno, de cerrar la transmisión del día de hoy, porque ya se nos va a acabar el tiempo de Instagram, quería darte también un nuevo espacio para que cerraras la conversación. Si quieres también puedes despedirte de la gente, pasar un aviso, y por mi parte te dejo invitado, insisto, sobre todo al muro de Facebook, porque ahí es donde más se dan diálogos, comentarios, y hay mucho interés por conocer dónde pueden encontrar este manifiesto, y bueno, obviamente también seguir profundizando todos los comentarios que hiciste durante la transmisión. Sí, pues esta es una conversación que continúa. Quisiera quedarme con esa idea que estás exponiendo sobre el miedo a salir de nuestra zona de confort y perder nuestro pequeño privilegio de tener un trabajo en un museo. Y ahí yo quisiera invitar algo, y es, hay mucha gente que está perdiendo la vida, ¿no? Y hay mucha gente que está en la primera línea. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para rendirnos? Y es mejor ser con miedo que dejar de ser por miedo, que es una frase de las mujeres de la Organización Femenina Popular, con la cual hicimos la Casa de las Memorias y los Derechos Humanos de las Mujeres. Entonces, es como, yo quisiera tener como la capacidad de que estuviéramos muchos juntos y juntas en esta lucha, que en serio creemos nuestros propios espacios, creemos nuestras propias narrativas y logremos subvertir el status quo que no nos conviene. Nosotros, nosotros no estamos bien, ¿sí? Somos pobres con una tarjeta de crédito. Hay muchas cosas que son muy complicadas, la precariedad laboral, la inestabilidad, y eso que no nos hemos metido de los temas afectivos, sociales, y en la pérdida de los valores morales, en la indiferencia, en la falta de empatía por el otro. Muchos tenemos que trabajar, y los procesos de los museos es lo que puede ayudar a curar la herida. Buenísimo, muchas gracias por tus palabras. Ya se nos está cerrando la sesión de Instagram, así que de verdad me despido otra semana más por acá a todos y quienes se conectaron. Agradecerles también la transmisión y dejarlos invitados a todas y todos y todas para la próxima semana, ya con la sesión 25 de Museos en Cuarentena. Si se cierra por acá, me vuelvo a despedir de acá por acá, Luis Carlos, de verdad, muy agradecido por estar esta semana con todos. Y lo que te quería mencionar, o sea, para cerrar de mi parte, me voy lleno de energía, de hecho, me voy lleno de valor. ¿Por qué? De hecho, me pasó lo mismo con Armando Perla, que también pasó por la transmisión, no sé si por Instagram o por acá, pero estuvo también presente, y creo que cuando cerramos la transmisión del día de hoy me voy con esa misma sensación de valor de lo que tú estabas mencionando, o sea, de cómo podemos empoderarnos, romper ese miedo, también deshacernos un poco de estos privilegios para poder de alguna otra manera romper con este círculo que es súper vicioso y que nos impide, de hecho, seguir como siendo críticos, luchando por situaciones que también se dan en las mismas instituciones, que son situaciones bien complejas, bien incómodas, pero que de alguna otra manera deberíamos ser capaces de poder alzar esa voz para generar cambio. Así que eso, te dejo un gran abrazo y me despido también de la gente acá de la transmisión de las redes sociales. Así que, sin más, por mi parte,
me despido y Luis, no sé si quieres despedirte también ya para cerrar de esta transmisión. Un abrazo y sigámosla. Si a alguien le resonó algo y tiene algunas ideas o quiere ideas, apoyos, yo estoy abierto. También parte de esta transformación es democratizar el conocimiento y democratizarlas y compartir las metodologías y todo lo que yo pueda tener y pueda contribuir para que ustedes logren esas transformaciones o bienvenido y estoy a disposición de verdad. Y ya, en eso estamos. Para adelante, que para atrás asustan. Buenísimo. Ya, me despido ahora sí, ya a descansar. Hoy día, de hecho, se me ha hecho muy largo el día con esto del cambio de horario, así que estoy ya cerrando la transmisión a las 10 de la noche de Chile. Ha sido un día extenso, así que de verdad, les dejo un gran abrazo. Muchas gracias, Luis, y nos vemos la próxima semana en Museos en Cuarentena. Que estén bien, chau. Chao.